¿Qué te van a traer los soberanos reyes de Oriente? Ya. Los soberanos reyes de Oriente, De espero que no se nuevo olviden de con la Jorge casa. Yo con Ortega que no de se olviden Venezuela, lo que quieran. primer programa del 2021, mis invitados Vasco de la Costa y Manuel de la Cruz, que por cierto ha tenido la gentileza de quedarse para la segunda parte, pero va a estar un pequeño momento con nosotros porque tiene un compromiso ya contraído. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Yo decía en la parte final de la primera parte que este año, Dios mediante, nuestro programa se va a centrar en lograr que nuestros invitados vayan siempre en la línea de propuestas para la solución de la crisis de Venezuela. ¿Quién más que entonces Manuel de la Cruz y Vasco de la Costa, que son dos venezolanos insignes como representantes de la Unión de la Resistencia, para hacerle la siguiente pregunta? Vasco y Manuel, ¿cómo consideran ustedes que debemos de avanzar, toda vez que en el primer programa quedó claro que Venezuela pues está sobre una harina movediza sin Estado prácticamente, sin quien lo represente? Y obviamente tenemos que ir a rescatarlo. ¿De qué manera consideras tú, Vasco? Vamos a empezar, o no sé si empezamos con Manuel, que tiene que retirarse. Sí, con Eh, Manuel. ¿Cómo tenemos, Manuel, cuál es tu visión de cómo debemos de conquistar esa posibilidad? Bueno, lo primero es que la libertad no es un derecho, sino es una conquista. Una, una conquista significa movilizar al máximo las distintas fuerzas vivas para lograr un objetivo concreto. Anteriormente habíamos hablado de que tenemos que avanzar, no solamente nos podemos quedar en diagnosticar la enfermedad. La enfermedad sabemos que es un tipo de cáncer, es un tumor terrible que hoy en día está destruyendo Venezuela. Y la única forma es a través de un bisturí que sin medias tintas se dedique a extirpar a como de lugar a este tumor. Ahora, eso lo puedo decir yo desde fuera, por supuesto, pero sí que podemos dar una idea. Platón, por ejemplo, decía en uno de sus diálogos socráticos sobre qué era más justo, si sufrir la injusticia o cometer la injusticia. Y él decía, mira, el problema con la injusticia es que es justo como la medicina. A veces la medicina nos duele muchísimo aplicarla. A veces sabe horrible o representa extirpar un brazo o amputarnos una pierna, pero se necesita para evitar morir, se necesita para evitar ese desenlace. Entonces, ¿qué hay que hacer con Venezuela? Lo primero, saber muy bien que hay que extirpar el tumor. Segundo, saber que para que podamos extirpar el tumor necesitamos las herramientas y que hay aliados circunstanciales capaces de dotarnos de esas herramientas que desafortunadamente, en lugar de estar comprando bisturíes o preparando a los médicos para esa operación, se han dedicado a dar paños calientes, a regalarle ibuprofeno en cantidades industriales a través de muchas donaciones multimillonarias a los falsos adeptos de la libertad, a los profetas de la esperanza y traficantes de la esperanza, que es el interinato de papel y la mesa de la unidad. Todos esos recursos materiales, ahora hablando en concreto y no simplemente en lo ideal, en lo filosófico, todos esos recursos en concretos, en lugar de ser desperdiciados en ONGs de maletín, deberían dedicarse a dotar a los médicos de los instrumentos necesarios para esa gran operación quirúrgica que requiere Venezuela. Porque la tiranía jamás, en ningún aspecto de nuestra historia contemporánea, ninguna tiranía comunista ha salido por votos. Siempre salen por la fuerza. Bueno, más claro no puede existir una respuesta como la que ha dado nuestro politólogo y amigo Manuel de la Cruz. Vasco, tu visión. Mira, mi visión, claro, va por ahí, pero yo te voy a tocar un punto que además es lo que estamos conversando y tenemos que profundizar. Lo que va a sacar esta maldición del país es la unión, pero no la unión con los factores que quieren negociar con el gobierno, no la unión de bandas de corruptos que quieren pegarse a la teta del Estado para seguir tomando su leche. Nosotros tenemos que hacer la unión de los que son decentes. De ahí que a mí me estimula tanto y me gusta tanto y hemos conversado tanto la unión de la resistencia ciudadana.
¿Dónde están los buenos, los que valen? Pero ¿por qué la unión? Porque uno dice todas estas cosas y el público queda en el aire. Habla de amputar, como magníficamente ha dicho Manuel. Habla de esto. Todo eso queda en el aire. Yo, por ejemplo, como movimiento nacionalista y como parte de la unión de la resistencia ciudadana, nosotros tenemos que hacer cuadros. Nosotros tenemos que hacer gente. Nosotros tenemos que preparar los que van a gobernar este país y los tenemos que tener esparcidos por todo el país. En el movimiento nacionalista estamos haciendo un movimiento cultural, haciendo un movimiento deportivo, un centro de formación política, un centro de formación de economistas y financieros. ¿Por qué? Porque se necesita todo eso. Junto con todo eso, afuera hay muchos grupos que tienen gente decente y que andan buscando uno u otro para ver quién va a... Vamos a unirnos. Y esa unión, al mostrar cuerpo y demostrar que es la legítima y que tiene capacidad de gobernar, evidentemente que el poder de fuego se le va a unir. Pero mientras tanto, ¿cómo? Entonces, unión de los decentes, formar gente, hacer cuadros, entrar en las camadas más oscuras de la mente de la población a través de la cultura, de las tendencias, del arte, de la música, del deporte, y hacer un cuerpo capaz de aplastar a la basura comunista, que no son nada. Bueno, Manuel, como ya tú tienes... Está basada en la propaganda, pagada por los oros, porque esa es la verdad. Sí. Fueron ellos quienes pagaron. Cisneros fue el que pagó a Chávez. Así es. O sea, vamos a dejarnos de hipocresía. El grupo Rockefeller fue el que puso a Chávez. Así es. Y Maduro es el vómito de Chávez. Es nada. Así es. Bueno, vamos a darle paso a Manuel, por cuanto tiene, me imagino después de esta respuesta, se va a retirar porque tiene que, como lo dije anteriormente, cumplir con otras responsabilidades. Manuel, vamos a ser muy puntual para ir avanzando, que efectivamente tú fuiste la primera persona que yo le escuché la denominación del interino de papel. Y no hay una frase que me haya gustado más para definir a este bueno, para nada, a este falsante y ahora indudablemente este gran corrupto que se llama Juan Guaidó. Pero bueno, ya eso se lo llevó el pasado del año 2020. Vamos entonces a pasar. ¿Crees tú que ese muro que era el que sostenía y ha venido sosteniendo a Maduro, el muro de la MUD, ya hoy está en el suelo y nos toca entonces a la Unión de la Resistencia Ciudadana proceder a pulverizarlo, a convertirlo en piedra, convertirlo en arena, para empezar nosotros entonces, pues como decía Vasco, y estoy de acuerdo, a mostrar ese músculo, ese cuerpo y colocarnos el uniforme para ir por ellos? Hay que arrasarlo porque es que ese muro lo que nos deja no sirve ni para ruinas, no se puede utilizar ni para depósito de cualquier otra cosa. Hay que acabar con eso, pero entendiendo que no se trata de un grupo distinto o que del interinato de papel tiene más o menos una autonomía con respecto al chavismo. No. Hay que atacarlos y con fuerza, hay que terminarlos de sacar del panorama político porque sencillamente son un tentáculo más de la tiranía comunista. Y hasta que eso no se entienda, estos personajes que trafican con nuestra esperanza van a seguir teniendo vida política. Hay que sacarlos de eso y ¿qué hacer? Buscar los instrumentos, buscar los aliados para los bisturés y todo lo que se necesita y formar a estas personas. Por eso la necesidad de la escuela de cuadros, de los movimientos culturales, de los movimientos que vayan más allá de la política. Porque si necesitamos hacer una gran operación, necesitamos médicos. ¿Y qué mejor que los que salgan de esta escuela de medicina que estamos intentando construir a través de la unión? Eso entonces es lo que yo quiero, rescatar ese mensaje de la unión para la reconquista.
ir más allá de los simples espejismos, ir más allá de los demiurgos y los traficantes de esperanza. Lograr entre todos la unión y la reconquista. Muchísimas gracias, Luis, por darme cabida en este programa, a toda tu escucha maravillosa, tan libertaria y de reconquista y de resistencia como nosotros, y por supuesto a don Vasco da Costa, amigo y mentor, a quien admiro bastante y es un ejemplo de lucha. Muchísimas gracias a ambos. No, muchísimas gracias a ti, Manuel, por permitirme de nuevo y a mis seguidores compartir tus ideas que siempre son tan precisas. Te deseo, pues, y te reitero, un gran feliz año 2021 al lado de tu familia y, por supuesto, que logremos la tan ansiada libertad de Venezuela. Un gran abrazo, Manuel, y gracias por tu participación. Me quedo con Vasco da Costa para el resto del tiempo de la segunda parte. Gracias, Manuel. Bueno, Vasco, continuamos tú y yo, entonces, pues, dos hombres también. Bueno, por supuesto que hubiese sido extraordinario finalizar con el amigo Manuel, pero ya nos había indicado que no podía cubrir las dos partes. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de la solución. La solución, Vasco. Me parece que lo que tú has expresado va en la línea, pues, con el sentimiento de muchísimos grupos. Yo estoy gratamente sorprendido porque esta tarde me puse a hacer un ejercicio de todos los grupos que hemos estado contactando desde el año pasado, que se autodenominan de resistencia. No voy a incluir, obviamente, los factores militares y policiales por cuestiones obvias, pero lo que tiene que ver con la parte civil, la parte política, yo he estado sorprendidísimo. Entonces digo, Vasco, que eso que tú acabas de señalar de la unión es como la partida. Es como el elemento fundamental para empezar entonces a transitar hacia esa búsqueda. ¿De qué manera crees tú, aparte de seguir haciendo esfuerzos, que deberíamos entonces lograr cohesionar a toda esa cantidad de grupos que estamos dispersos, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo? Mira, nosotros para lograr la unión tenemos que trabajar. ¿Cómo se hace el trabajo? Buscando. Entonces, si nosotros no buscamos a todos los que faltan, nunca los vamos a traer. Segundo punto, después de buscarlos, filtrarlos, seleccionarlos. Ah, este es un corrupto que lo que quiere seguir no sirve. Este es un socialista solapado que lo que quiere salvar a un compadre que está metido en tal cosa. Este es un negociador o colaboracionista que quiere ver cómo nos mina. Hay que filtrar. Hay que buscar, hay que filtrar. Nosotros tenemos que formar a nuestra gente. Eso es el contenido. Nosotros, más o menos, en contenido, tenemos la columna vertebral, la osamenta principal, ya la tenemos. Se necesita terminar de dar cuerpo a esa osamenta y después hay que darle continente, forma. Porque si es un grupo etéreo, una entelequia, que tiene todo, pero no tiene forma, no tiene cómo presentarse, no tiene cómo hablar, no tiene cómo decir lo que piensa y sobre todo no tiene cómo oír lo que los otros tienen que decir, no existe. Entonces, la unidad, que es evidentemente una unidad de decencia, tiene que ser, y tiene que ser lo más expansiva posible. Tiene que tener contenido y tiene que tener continente. Si no logramos eso, va a ser muy difícil esta lucha. Ahora bien, Vasco, vamos a compartir ya de una manera, pues, como tiene que ser, abierta y transparente, parte de lo que hemos venido conversando en privado, y vamos a centrarnos, por ejemplo, en lo que tú me decías recientemente sobre la manera como debemos de estructurar esa unión de la resistencia ciudadana.
Y tú me señalabas algo interesante, porque tú me decías, Luis, solamente logrando eso es como vamos a ir. Así fue lo que interpreté. Quiero que lo compartas más, con mayor precisión, que ese es tu estilo. Es algo así como que vamos a contactar a los buenos, a los decentes, y luego nos conformaríamos en un gran manifiesto, o de qué manera para entonces vendernos a los venezolanos y al mundo como una esperanza genuina de una oposición que va por los que nos tienen secuestrado el país. Explícanos eso. Bueno, yo a ese manifiesto que ya hemos conversado y que el público conocerá de aquí a poco, yo le doy más las características de contenido. Okay. O sea, ese manifiesto hace parte de esa columna central. Tiene que ser el imán que atraiga todo lo demás. No es la forma. Es propiamente la esencia del contenido. De ahí, evidentemente, ese manifiesto, esa esencia y ese imán tiene que mostrar que tiene la legitimidad. La legitimidad se muestra por el derecho a la legítima defensa y el derecho natural. Mostrando, siendo un imán verdadero y mostrando la legitimidad, necesita tener ya una boca y unos oídos y unos ojos, que son una vocería. Ese es el fin del proceso. El manifiesto es el comienzo del proceso y en mi concepto, te lo digo, debe ser lo más pronto posible. Creo que en eso estamos claros. Bueno, vamos también a compartirlo. Ya lo estamos trabajando y, por cierto, hemos visto con mucho agrado que por allí han aparecido algunos grupos fijando posición como resistencia. Hay un documento que yo tengo que compartirlo con mucha franqueza, que cuando lo leí me pareció muy preciso. Entiendo que es un manifiesto que lidera entre ellos el compañero Vilcar Fernández. Creo que ellos son un movimiento, son varios grupos. Uno de ellos creo que es algo así como el movimientos de la frontera, algo así. No sé si tú tienes alguna información más precisa que yo de todos esos grupos, porque no están firmados. Pero ya hicimos contacto con Vilcar, que por cierto espero tenerlo pronto en este programa. Y eso demuestra pues que así como nosotros, Vasco, yo me imagino que hay miles y miles de venezolanos y grupos que están en la misma dirección. Yo quisiera que empezáramos, Vasco, a hacerle el llamado pues a todos esos movimientos que estamos dispersos, para que empecemos a contactarnos en esa dirección y que hagamos el esfuerzo para crear esa necesaria unión de la resistencia ciudadana. Sí, yo leí el manifiesto de Vilca y me parece extraordinario. Realmente, como comentamos, creo, yo lo firmaría. Vilca, no tengo que hablar de él, es un luchador, grandes luchas, ya fuese en Mérida, ya aquí en Caracas, perseguido político, desterrado de este gobierno, torturado, etcétera, etcétera. O sea, de Vilca solo se puede esperar cosas buenas, porque es uno de los hombres que ha luchado realmente por la libertad de este país. Mi llamado es a que comencemos a juntarnos en el imán. Evidentemente, la unión de la resistencia ciudadana tiene el llamado del Clarín de la Patria. Tiene el llamado, gracias a líderes como Luis Ortiz, de aglutinar, de hacer de esa resistencia
un calidoscopio donde entren todos los colores decentes del país. Y llenando ese ente, esa formación, darle forma y comenzar a hablar, a decir y al final a exigir la legitimidad que tenemos frente a, evidentemente, tantos intereses que hay por fuera, que al final son juegos para ver cómo le sacan al pueblo venezolano, que es el que sufre todos los desmanes de todos los sinvergüenzas, que le quiten su riqueza y que tenga que vivir en la miseria. Bueno, Vasco, estamos ya comprometidos pues ya abiertamente con todos los venezolanos y le informamos al resto del mundo que ese manifiesto esperamos de que lo tengamos elaborado, y obviamente al estar elaborado es porque está respaldado por miles y miles de grupos de ciudadanos, porque como hoy también me lo decía en la conversación este amigo general, me decía: Luis, yo tengo ya cantidad de gente que me han contactado, personalidades intelectuales, académicos, que quieren incorporarse en la Unión de la Resistencia. Bueno, vamos a crear entonces todos los mecanismos vascos en el orden o con los canales, por supuesto, mediáticos, para que todo aquel venezolano que sienta en su conciencia y en su corazón la resistencia como mecanismo de lucha contra estas bandas criminales que hoy nos secuestran, para que se sumen. No es necesario, y yo quiero así expresarlo, no es necesario que ustedes lideren grupos de ninguna naturaleza. Solamente como un venezolano, ya eso le da suficiente derecho a participar en esta gesta pues que estamos ya articulando, y donde yo por supuesto tengo que decirlo de manera recíproca, que cuentan con venezolanos y con hombres de la talla de mi invitado de hoy, Vasco de la Costa, y que pudiéramos estar toda la noche de Vasco nombrando a todos los que están detrás de los diferentes movimientos, pero que a medida que vayamos avanzando, pues la gente los va a ir identificando. Y estoy seguro pues que ese perfil que tú, Vasco, estás señalando, la honestidad ante todo, la poliética, y sobre todo el ser nacionalista, el ser venezolano, pero no de simbología, sino de conciencia. Yo creo que eso es lo que va a ser posible, en lo que hoy estamos iniciando a través de este programa, Vasco. Bueno, tú has dado en el punto, disculpa que te haga una más, tú has dado en el punto esencial. No es, los líderes, claro que vengan, pero no es necesario que sea líder. Venezuela va a hacer lo que los venezolanos queramos. Nosotros somos los constructores del país, y de la tierra tiene que salir esa fuerza telúrica que siempre ha habido y que está ahí dormida, y sobre todo sacar a un colombiano, porque vamos a decir las cosas como son. Así es. Sacar a unos cubanos que nos están llevando el dinero cada vez que quieren, el petróleo y la riqueza. Unos sinvergüenzas iraníes y unos chinos que lo que vienen aquí a hacer es latrocinio. Así es. ¿Entiendes? Así es. Entonces, nosotros vamos a ser objetos pasivos de nuestra propia expoliación. No, se unan todos los venezolanos y de la tierra salga esa fuerza telúrica que da la capacidad de aplastar la tiranía, votar al comunismo, imponer la libertad, construir la democracia y hacer que Venezuela sea grande, poderosa y libre. Más nada. Bueno, yo me uno a tus palabras, y eso es realmente recuperar la verdadera soberanía. Eso es como, a veces se lo explico de manera cordial a los que me preguntan. Eso es como cuando tú tienes que honrar tu apellido. Si tú eres Ortiz,
tú tienes que honrar tu apellido. Estoy en el derecho y tengo la obligación de honrar mi apellido. Esa es la soberanía de nuestro país. Tenemos que defenderla y por eso tenemos que recuperarla. Y por último, Vasco, fíjate, es importante también seguir compartiendo. O sea, ¿qué es lo que nos identifica de manera profunda a los que decimos que somos de la Unión de la Resistencia Ciudadana? Hay tres cosas que yo no me voy a cansar de repetirla. Una es que desde hace muchos años ya nosotros hemos estado convencidos, Vasco, de que la salida frente a esto, primero que la identificación de los criminales. Cuando nosotros le decíamos, por ejemplo, a los politiqueros de la MUD que no se podía ir a procesos electorales, primero porque no estaban dadas las condiciones y segundo porque una de esas condiciones es que estábamos frente a criminales y a no políticos, pues no lo creían. Y eso es parte de cómo se ha prolongado esta pesadilla, lamentablemente, para los millones de venezolanos, los que tuvimos que salir y los que están todavía allá adentro sufriendo tanta calamidad. Pero también yo recuerdo que nosotros, aparte de identificarlos, siempre planteamos que hablar también con ellos de negociaciones o de acuerdos era como ser muy ingenuo. Sobre todo nosotros que venimos pues de una Venezuela que fue entrando en un deterioro tal que no hay venezolano, y como dicen los progres, y venezolanas que no hayan de alguna manera sufrido y tenido que tener una relación con delincuentes, bien porque los han atracado, bien porque le han invadido su casa, bien porque les han quitado su teléfono, su carro, bien porque los hayan secuestrado. Entonces el venezolano, lamentablemente, Vasco, tenemos una cultura de delincuencia activa, por así llamarlo. No sé si quiero expresarme para que no me confundan. O sea, lamentablemente el deterioro es tan grande que no hay persona que no haya tenido que verse envuelto como víctima en una situación de delincuencia. Entonces le decíamos, bueno, es que ellos están acelerando el deterioro a tal magnitud que llegará un momento en que ni siquiera podrá uno sentarse con ellos, hablar como hermanos y como venezolanos. Eso creo que hoy está presente. Entonces, por esa razón, nosotros los que nos autodenominamos de la resistencia, estamos claros que es por la vía de la fuerza. Y eso lo quiero decir para los que se quieran acercar, sepan de que en esa dirección vamos nosotros. Nosotros no vamos como la MUD falsa a intentar, porque nos diga la Comunidad Europea o porque nos diga cualquier presidente de cualquier país, que vamos a intentar hablar, vamos a intentar la convivencia. Nosotros no estamos en esa convivencia. Es el primer elemento que yo quiero compartir, Vasco, con los que nos están escuchando y nos están viendo. El segundo elemento que nos hace coincidir es que nosotros estamos claros que el deterioro de nuestro país es tan grande que una vez que los derrotemos, que reconquistemos nuestro país, tenemos que ir a instaurar un gobierno que algunos llaman, yo lo llamo de emergencia. Hay quienes los llaman, como el interino lo llamó en una oportunidad, un gobierno de transición. Bueno, estamos comprometidos, entonces, los que nos estamos encontrándonos en esta unión de la resistencia ciudadana, que nosotros vamos a instaurar ese gobierno de emergencia o de transición. Y por último, bueno, estamos convencidos que esa permanencia de ese gobierno de transición tendrá que garantizar dos cosas: la pacificación del país, ¿verdad? Cueste lo que cueste, y por otro lado, la garantía de la recuperación institucional para entonces después proceder a lo que pudiéramos llamar la verdadera politización para ir a los espacios del poder de manera democrática. Yo lo quiero compartir, Vasco, y si se me escapa algo, me gustaría que tú lo complementaras. Y por supuesto, como de lo que se trata es que ya esto se convierte más que en una entrevista, en un conversatorio, que también tú me des tu opinión sobre qué nos identifica para que los que quieran acercarse y unirse a esta gesta libertaria lo hagan lo más rápido posible.
Bueno, tú lo hablaste muy bien. Evidentemente hay un problema político. Ahora, yo sí soy político, Luis, como yo creo que tú también, yo soy político. Y evidentemente yo no soy un tipo cerrado a las negociaciones y a los consensos. Evidentemente. El problema aquí es que Venezuela fue tomado por criminales de los dos bandos. Y yo puedo llegar a un conversatorio y a un arreglo con el criminal. Por ejemplo, alguien secuestra a una muchacha. Yo puedo conversar con el criminal. Bueno, te suelta y te llevamos a un juicio justo. Yo no le voy a decir que hace la mitad del tiempo con la muchacha. El problema es la revolución bolivariana, es el comunismo, es sobre todo ese infecto socialismo del siglo XXI. Es Chávez y el colombiano que dejó ahí por orden de los cubanos que se llama Maduro. O sea, ese es el problema. El problema hay que eliminarlo. Yo conversaría con ellos si ellos quieren conversar. ¿Cómo sales? ¿Quieres un poquito más de arroz en tu cárcel? Se le concede un poquito más de arroz. No te voy a decir que no. Pero la solución es la salida total de ellos y la erradicación absoluta de la revolución bolivariana, del comunismo y del socialismo. Sin eso no hay nada que conversar. Entonces, es verdad lo que tú dices. No hay una negociación porque los negociadores lo que son es gente que juega por intereses sin importar el país y el pueblo y dejando el problema ahí. Por otro lado, nosotros tenemos que la transición. Esa es una palabra que a mí también nunca me ha gustado. ¿Transición de qué? Así es. Está destruido, amigo. Así es, así es. Por eso yo no la comparto. Hay que reconstruirlo. Así es. Simplemente reconstruirlo. Agarrar y botar a la basura toda esa porquería que ellos hicieron y reinstitucionalizar un país decente. Así es. En la palabra transición ya está el veneno. Así Entonces, es. Sí, yo concuerdo que, claro, nosotros somos demócratas. Nos gustaría que al año, a los 2 años hubiese elecciones. No, hay que reconstruir el país. El que no ve eso es un ciego, porque hay que arrancar esa peste venenosa que entró tierra adentro y hay que reconstruir con bases sólidas unas instituciones firmes que lleven el país hacia el bien. La paz, según San Agustín, es la tranquilidad en el orden. La tranquilidad del cementerio de las bayonetas de un régimen comunista no es paz. Así es. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Resume concreta porque nos vamos. Es estar bien con lo decente de uno y estar bien con Dios. Ahí yo te resumo qué es lo que debe hacer esa reconstrucción para volver a una democracia que sea mucho más perfecta y sólida que la anterior, para que algo como el socialismo del siglo XXI nunca más pueda entrar. Esa es la lógica. Bueno, Vasco, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, se nos fue rapidísimo la segunda parte. Ahí ya hemos compartido con los que nos escuchan, con los que nos ven. Queremos que por favor este contenido lo reproduzcan y lo envíen a todos sus contactos, porque de eso es de lo que se trata. En voz de Vasco y en voz de quien les habla, esos son los compromisos que la Unión de la Resistencia Ciudadana asumimos desde esta tribuna para la reconstrucción de nuestro país. Muchísimas gracias, Vasco, y será hasta la próxima. Un gran abrazo, hermano. Bueno.